En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta mañana y por lo que en la tarde tú nos ofrecerás. Gracias por todo lo que nos permites realizar y gracias sobre todo por ser tus instrumentos para bien de nuestro pueblo. Y queremos pedirte especialmente nos concedas la capacidad de poder ver que una historia nueva se puede escribir gracias al amor que tú concedes a nuestro corazón. Danos el regalo, Señor, de que aquellos que han iniciado junto a nosotros, un día los veamos plenamente felices y realizados. Muy bien. Puse esta diapositiva en la primera, son 3 nada más, porque ya no tuve la ocasión de poder poner un poco más de contenido, pero el contenido es esencial. Esta primera diapositiva está la fotografía o la imagen, la pintura de Santa Mónica y San Agustín. Y quisiera reiterar o referir, en este caso, el origen, pero también lo que significa ver la realización adecuada de aquellos que tienen origen, en este caso, en una mamá. Santa Mónica, la iglesia la refiere como doblemente madre de Agustín, y dice la primera vez le gestó 9 meses, pero la segunda vez para su nuevo nacimiento lo gestó durante 30 años. En los primeros 9 meses pudo haber tenido dolores, pero no comparados con los dolores de 30 años en que su hijo recibió la vida cristiana. En los primeros 9 meses pudo haber habido momentos en que no durmió, pero en los 30 años donde su hijo un día volvió o regresó o se hizo a la vida cristiana, pasaron más desvelos de los que pudo haber pensado. La iglesia dice, es primero madre de Agustín en lo biológico, pero también es madre de Agustín en lo espiritual. La primera vez le dio la vida en el tiempo y la segunda vez procuró para él la vida eterna. Esta es la referencia por la que he querido poner esta fotografía, sobre todo refiriendo a lo que el Señor realiza en el milagro, en este capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor concede no tan solo el bien para el tiempo, sino el bien para la eternidad, que no tan solo le da la salud física, sino principalmente le provee la salud espiritual. Y aquí, bueno, la reflexión gira en torno a lo que Dios crea y a lo que Dios recrea. Pero también la pregunta sería, sobre tú y tu persona y mi persona, si aquellos que han tenido un origen en nosotros o en tu persona, si tú eres papá y mamá, junto con el darles la vida física, te has alegrado también con la vida espiritual que han recibido. ¿Qué es más difícil? Vuelvo o hago desde aquí la pregunta, ¿el nacimiento físico o el nacimiento espiritual? Y tú ya tienes la respuesta. Lo físico es más tuyo, lo espiritual es más de la otra persona. En lo físico tú puedes con tanto sacrificio proveerle vida, pero ya el segundo nacimiento buscas y no se deja, ofreces, no te escuchan, oras, rezas, ofreces sacrificios y a veces parece que no obtienes nada. Entonces vamos pues al Evangelio de este día para poder ubicar este sentido también de nuestra vida. Adelante. Bueno, yo soy el que tengo, me he olvidado, perdón. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir
levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, te comento una expresión antes de focalizarme al texto del Evangelio. Decía San Agustín que aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y esto es una verdad para tu vida y para mi vida, en lo espiritual, pero también en lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra misión. Aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Aquí va un poquito ya focalizada el sentido de la reflexión. Voy a la pregunta que está en color morado. ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir tus pecados están perdonados o decir levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Hablemos acerca de la labor que tú tienes que hacer o que tenemos que hacer en función de aquellos que Dios nos ha confiado. Digámoslo en estas palabras, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O lo que tú haces. O sea, tú, vamos a decir, le diste vida a tu hijo o a tus hijos sin ellos. O sea, el regalo que Dios te dio en el amor fecundo, en la participación, claro, del papá y de la mamá, pero los hijos en sí mismos reciben la vida. Pero si decimos que aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti, debemos entender que lo que tú hiciste sin tu hijo, lo segundo no puedes hacerlo sin ellos. Hace falta que ellos se dispongan para que entonces reciban los beneficios que tú quieres prodigarles. La labor de la recreación es mucho más complicada, es mucho más dolorosa. Digamos, darle vida a un hijo, a una hija, encierra un proceso de gestación. Pero cuando de pronto tú ves que la persona, en lugar de llevar una vida, lleva algo que no es vida, puedes tú recrear a quien creaste. O sea, ¿puedes tú darle la vida espiritual a quien le diste la vida biológica? La respuesta es que sí, pero ¿qué es más difícil? ¿Darle la vida en la creación de su nacimiento o buscar la vida cuando tú tienes que buscar su redención, tienes que buscar su recuperación? Lo más difícil es lo segundo. Yo puse en la primera diapositiva quizás la afirmación más importante, el poder crear. O sea, para que Dios pueda crear o para que Dios nos dé la creación, la vida, lo hace por su poder. Pero si Dios crea con su poder, la redención, que es lo que nos recrea, más allá del poder, es por el amor que Él nos tiene. La redención ha sido por el amor y por el sacrificio. Por eso el texto del Evangelio nos presenta el doble beneficio que el Señor ofrece a aquel que estaba enfermo. Le da la vida o le da la salud física, pero también le ofrece la salud espiritual. La pregunta sería, ¿qué es más fácil? Lo que el Señor pregunta. ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? O sea, ponte en pie y anda. Y aquí la respuesta es muy simple. O sea, Jesús tiene una palabra poderosa para decirle a alguien levántate y anda. Pero para perdonar los pecados, Él va a derramar su sangre en la cruz. Es más difícil decirle tus pecados te quedan perdonados, porque eso significa redimir, porque eso significa derramar la sangre, porque eso significa que el Señor viva el sacrificio. Es más fácil crear que recrear.
Es más fácil dar la vida biológica que dar la vida espiritual, porque basta la palabra de Cristo y decirle levántate y anda para que la persona pueda desplazarse. Pero para que la persona reciba el perdón, Cristo tiene que ir al Gólgota y ofrecerá el perdón a partir de su sacrificio. Aquí tenemos, digamos, las dos cosas que Dios nos ofrece, que es crearnos y recrearnos, que es darnos vida biológica y darnos vida espiritual. Sin duda, lo más difícil es lo segundo. Pero la pregunta quedará en el aire para ti, para mí. Muy bien, tu hijo nació el 5 de febrero de tal año, el 20 de enero de tal año, o el 30 de agosto de tal año. Pero cuando un día tú veas a alguien que tú le diste la vida y que necesita revivir, recrearse, necesita que le ayudes a tener una vida digna, en ese momento tú estarás prodigando no su creación, sino su recreación. Y lo más difícil en la vida no es tanto el día en que después de 9 meses ustedes como papás le dieron la vida a alguien, sino que con el paso de los años ustedes vean en ellos personas de bien y puedan estar satisfechos diciendo que no tan solo les procuraron la creación que Dios da a través de aquellos que son los procreadores, porque la procreación es un don que Dios dio al varón y a la mujer, son los que procrean, pero el recrear con vida nueva te va a llevar mucho tiempo y va a ser más difícil, va a ser mucho más complicado, pero es posible. Por eso quise poner aquí el modelo, el ejemplo de aquella que no tan solo Dios le dio a su hijo la creación por su vientre, sino que le dio la recreación con un amor de alguien que no se dio hasta que su hijo llevaba una vida digna. Concluyo, perdón por la brevedad de este momento, con esta frase que viene en la tercera diapositiva de parte de Gilbert K. Chesterton. Gilbert K. Chesterton elogia la labor de todos los educadores, pero él dice que ningún educador, por mejor que sea, se compara con lo que una mamá, él refiere a la mamá y refiere a Santa Mónica, dice, no se compara con lo que una mamá puede hacer con los hijos. Dice, porque un educador le enseñará cosas buenas a un alumno, pero si ese alumno no le hace caso, es caprichoso, está desatento, si ese alumno, o sea, de pronto se la pasa jugueteando en el aula, dice Gilbert K. Chesterton, hay un momento en que el educador dice, que Dios te bendiga, yo ya hice todo lo que podía hacer contigo, así que aunque yo soy el mejor educador y el mejor pedagogo que hay en el mundo, tú ya me fastidiaste y hasta aquí queda mi esfuerzo. Y dice Gilbert K. Chesterton, eso nunca lo va a decir una mamá. La mamá, a pesar de que el hijo sea caprichoso y a pesar de que tenga años esforzándose por enseñar las cosas buenas, la mamá nunca le va a decir, ya me fastidiaste y ya hice lo que tenía que hacer. Dice, un educador, por más generoso que sea, va a llegar el momento en que diga, ya me harté de ti, así que ahí nos vimos, a ver cómo te va. Dice la mamá no, es lo que él dice. ¿Qué educador habrá seguido como los padres al niño desde la cuna? Tendrá tiempo de hacer un justo discernimiento de las inclinaciones del espíritu y de las aptitudes particulares de cada alumno. ¿Tendrá acaso la perspicacia y el amor de una madre? Y dice Chesterton, por muy bueno que sea un educador, al educador le cansan los niños chiflados. En cambio, una mamá
verá siempre a un hijo y dice, si Dios un día te dio la creación de tu vida por mí, yo quiero luchar por tu recreación. Dice, la creación es por el poder, pero la recreación es por el amor. Así lo hace Dios y así lo debemos hacer nosotros. Y voy hacia mi ministerio. Si yo soy realmente un padre para una comunidad, yo no puedo decir, ya no voy a hacer algo más por esta comunidad. Ya no puedo decir, yo ya no voy a hacer esto por esta persona. Uno dice, muy bien, el amor es el que redime y el amor es el que recrea. El Señor dice que es más difícil, crear o recrear. Crear es de la nada, la recreación es de -1000, porque a veces tú y yo estamos sumergidos en las peores condiciones. Y no obstante, Dios puede resucitar muertos y puede devolvernos la vida. El Señor pues nos conceda bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.